Permíteme contarte sobre el momento histórico en que presencié algo que jamás pensé que vería en mi vida. México, nuestro vecino del sur, que durante más de un siglo había sido tratado como el patio trasero energético de Estados Unidos, ejecutando la expulsión unilateral más audaz y coordinada de compañías petroleras estadounidenses en la historia moderna de América Latina. En exactamente 72 horas del 12 al 14 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum ejecutó lo que los analistas geopolíticos están llamando la Operación Soberanía. Canceló categóricamente 47 contratos de exploración petrolera con compañías estadounidenses valorados en más de 45.000 millones de dólares. Devolvió el control total de la zona económica exclusiva mexicana en el Golfo de México a Pemex y declaró lo que los historiadores energéticos están llamando la soberanía energética total de México por primera vez desde la nacionalización petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938. No estoy hablando de renegociaciones contractuales graduales o ajustes en términos comerciales que se extienden durante meses de negociaciones diplomáticas. Estoy hablando de la terminación inmediata, unilateral e irrevocable de miles de millones de dólares en contratos petroleros que habían sido meticulosamente diseñados para mantener a México dependiente de tecnología, financiamiento y mercados estadounidenses durante las próximas décadas. El timing fue devastadoramente preciso. Mientras ejecutivos de ExxonMobil estaban en Houston preparando presentaciones para expandir operaciones mexicanas, recibieron notificaciones legales de que sus contratos habían sido terminados y que tenían 30 días para cesar todas las operaciones en aguas mexicanas. Chevron, ConocoPhillips, Marathon Oil y docenas de otras corporaciones estadounidenses recibieron notificaciones idénticas simultáneamente. Estamos hablando de ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Marathon Oil y docenas de otras corporaciones estadounidenses siendo literalmente expulsadas de aguas mexicanas después de haber operado allí como si fuera territorio estadounidense durante generaciones. Y lo que hace que esta expulsión sea geopolíticamente devastadora para Estados Unidos es que México no actuó solo. Esta operación fue coordinada con China, Rusia y una alianza energética tripartita con Venezuela y Brasil que efectivamente ha creado el primer bloque energético latinoamericano autónomo en más de 150 años. Durante mis 8 años como presidente, trabajé directamente con líderes mexicanos en crisis energéticas, negociaciones comerciales y temas de seguridad nacional. Entiendo las complejidades de la relación energética bilateral que ha sido fundamental para la economía de ambos países. Y puedo decirte categóricamente que lo que México ejecutó en diciembre de 2025 representa una revolución energética que podría redefinir permanentemente el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Para entender la magnitud histórica de lo que acaba de suceder, necesitas comprender el nivel de explotación sistemática que Estados Unidos había impuesto sobre el sector energético mexicano durante más de un siglo. Esta no era simplemente una relación comercial desigual, era un sistema de extracción de riqueza cuidadosamente diseñado que rivalizaba con los peores aspectos del colonialismo tradicional. La historia de esta explotación sistemática comienza en 1995 durante la crisis del peso mexicano, cuando Estados Unidos condicionó un rescate financiero de 50.000 millones de dólares a lo que los economistas mexicanos ahora documentan como la privatización inversa más devastadora en la historia moderna de América Latina. México se vio obligado a otorgar 110 contratos de exploración a compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, para acceder a reservas conservadoramente valoradas en 276.000 millones de dólares, a cambio de inversiones prometidas de solo 23.000 millones. La diferencia matemática de 253.000 millones de dólares representa lo que los historiadores económicos mexicanos han documentado meticulosamente como la transferencia de riqueza más grande y sistemática en la historia moderna de México. Para poner esto en perspectiva, esa cantidad equivale aproximadamente al PIB total de México durante 2 años completos. Esencialmente, México hipotecó su riqueza energética futura para resolver una crisis financiera que en gran medida había sido exacerbada por políticas de liberalización económica impuestas por el FMI e instituciones financieras estadounidenses.
pero la explotación sistemática iba mucho más allá de contratos contractualmente desfavorables. Durante décadas, Estados Unidos empleó lo que solo se puede describir como sabotaje tecnológico deliberado y sistemático para mantener a México dependiente de expertizado y prevenir el desarrollo de capacidades energéticas autónomas. El caso más documentado ocurrió en 2008 cuando Pemex intentó desarrollar tecnología de perforación en aguas profundas en colaboración con Petrobras de Brasil, una iniciativa que habría creado las primeras capacidades tecnológicas energéticas verdaderamente autónomas de América Latina. Estados Unidos bloqueó deliberadamente la venta de componentes tecnológicos críticos por parte de Halliburton y Schlumberger a México, causando retrasos operacionales de 17 meses y pérdidas documentadas de 8,4 mil millones de en producción perdida. La hipocresía era flagrante. La misma tecnología que fue negada a México fue vendida a Brasil sin restricciones durante el mismo periodo, permitiendo a Brasil desarrollar las capacidades de PRAL que eventualmente convirtieron a Petrobras en una de las compañías energéticas más avanzadas tecnológicamente del mundo. Los cables de Wikileaks revelaron coordinación directa y explícita entre el embajador estadounidense en México City y ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses para presionar sistemáticamente a Pemex a vender crudo maya con descuentos artificiales del 18% por debajo del precio de mercado internacional entre 2010 y 2016, resultando en pérdidas de ingresos mexicanos conservadoramente calculadas en 34 mil millones de dólares. Email internos filtrados de Chevron posteriormente revelaron que el crudo mexicano sin descuento generaba márgenes de ganancia del 340% para refinadores estadounidenses. Pero quizás el ejemplo más flagrante de lo que México caracteriza como robo legal fueron los casos de arbitraje de 2019, donde 14 compañías estadounidenses y canadienses demandaron a México por 27 mil millones de dólares en ganancias futuras perdidas por proyectos que ni siquiera habían comenzado a desarrollar. TransCanada recibió 1,5 mil millones de dólares por un oleoducto que nunca construyó. ExxonMobil recibió 890 millones por un proyecto que existía solo en presentaciones de PowerPoint. El sistema legal internacional diseñado ostensiblemente para proteger inversiones legítimas se había convertido en una máquina de extracción de riqueza que permitía a corporaciones estadounidenses cobrar por trabajo imaginario. Durante 15 años, Estados Unidos también mantuvo deliberadamente subestimadas las reservas petroleras mexicanas, reportando 6,7 mil millones de barriles, cuando las reservas reales eran 18,3 mil millones. Esto sirvió para deprimir el valor de mercado de Pemex, mientras legitimaba la necesidad de exploraciones estadounidenses adicionales. El caso más escandaloso fue el campo Sama, donde 73% de las reservas estaban en aguas mexicanas. Pero Estados Unidos reclamó 41% de los derechos de extracción bajo el argumento de yacimiento compartido, 670 millones de barriles valorados en 52 mil millones de dólares. Esencialmente, Estados Unidos estaba cobrando a México por petróleo mexicano en territorio mexicano. Pero lo que Estados Unidos no anticipó fue que su estrategia de explotación sistemática eventualmente crearía las condiciones perfectas para que México desarrollara alternativas que harían irrelevante la dominación estadounidense. Cuando Estados Unidos ofreció 12 mil millones de dólares para modernizar Pemex, bajo la condición de que 70% de los contratos fueran para compañías estadounidenses y los acuerdos existentes de Exxon Chevron fueran preservados, México ya tenía alternativas superiores. China había ofrecido 18 mil millones sin condiciones políticas, Rusia 6,7 mil millones y el Banco BRICS 8,5 mil millones al 2,3% de interés. El monopolio tecnológico estadounidense también colapsó cuando China desarrolló tecnología de perforación para 3.500 milímetros de profundidad que superaba las capacidades estadounidenses. Rusia proporcionó sistemas de refinamiento catalítico que aumentaban la eficiencia 17% e India ofreció entrenamiento gratuito a 2.400 ingenieros mexicanos. Más crucialmente, la dependencia del mercado estadounidense evaporó, mientras Estados Unidos históricamente había comprado 68% de las exportaciones petroleras mexicanas. Para 2025, China se había convertido en el mayor comprador con 1,1 millones de barriles diarios. India compraba 640 mil barriles
y la alianza Venezuela-Brasil agregaba 830,000 barriles adicionales. El mercado estadounidense había pasado de indispensable a opcional. Los descubrimientos de 2024 de 11,3 mil millones de barriles adicionales en el Golfo proporcionaron a México el leverage final con acuerdos de transferencia tecnológica china por 18 mil millones do, equipos de refinamiento rusos por 6,7 mil millones y una alianza energética tripartita que procesaría 4,2 millones de barriles diarios fuera del control de precios estadounidense. México finalmente tenía la infraestructura para lograr independencia energética real. El megacontrato con China, un acuerdo de suministro de 20 años valorado en 340 mil millones de dólares, se convirtió en el acuerdo energético bilateral más grande en la historia de América Latina. 920,000 barriles diarios garantizados pagados en yuanes y pesos, sin un solo dólar estadounidense involucrado. El corredor energético transpacífico, una inversión de 23,000 millones de dólares por un consorcio chino, ruso, indio, permitirá que el petróleo mexicano fluya directamente a Asia, evitando completamente la esfera de influencia estadounidense. La Alianza Energética Tripartita México-Venezuela. Brasil ha creado un mercado interno de 3,8 millones de barriles diarios comerciados enteramente en monedas locales con cero participación de bancos estadounidenses. Es la primera zona energética autónoma en un siglo. Las consecuencias inmediatas para ciudadanos en ambos lados de la frontera son dramáticas y documentables. En México, los precios de la gasolina podrían caer de 24 pesos a 18 pesos por litro, una reducción del 25% que ahorrará a familias promedio 12,960 pesos anuales, casi equivalente a un mes completo de salario mínimo. Las facturas eléctricas residenciales se proyecta que disminuyan 22% para 2027, proporcionando alivio económico significativo a 40 millones de hogares mexicanos. En Estados Unidos las consecuencias económicas serán igualmente dramáticas, pero en dirección opuesta. Los precios del diésel aumentarán inmediatamente 40 centavos por galón debido a la pérdida de acceso a crudo mexicano pesado, que es crítico para la producción de combustible diésel en refinerías de la costa del Golfo. Los costos de transporte aumentarán 81% a través de toda la cadena de suministro, y las familias estadounidenses enfrentarán aumentos de 68 mensuales en gastos de supermercado dentro de 6 meses, cuando estos costos aumentados se trasladen a precios al consumidor. Para inversionistas en mercados energéticos, las implicaciones son sísmicas. ExxonMobil ha perdido acceso instantáneo a reservas mexicanas valoradas conservadoramente en 187 mil millones de dólares. Goldman Sachs proyecta pérdidas de valor de 121% para todas las compañías petroleras estadounidenses durante el próximo año fiscal. Mientras tanto, compañías energéticas de países BRICS han visto aumentos masivos en valuaciones. Petrochina 34%, Rosneft 28%, Petrobras 41%, reflejando expectativas de mercado de que estas compañías llenarán el vacío dejado por la expulsión de corporaciones estadounidenses, pero las implicaciones geopolíticas van mucho más allá de México y representan una transformación fundamental en el equilibrio de poder hemisférico. La expulsión mexicana ha creado un efecto dominó inmediato a través de América Latina que está acelerando el fin de más de siglo y medio de dominación económica estadounidense en la región. Chile está iniciando revisiones comprensivas de contratos de litio con compañías estadounidenses, particularmente Albemarle, que controla las operaciones de extracción más grandes del país. Perú está renegociando agresivamente términos mineros que habían favorecido desproporcionadamente a corporaciones estadounidenses. Bolivia, bajo Luis Arce, nacionalizó completamente sus depósitos de litio, expulsando a FMC Corporation y otras firmas estadounidenses. Brasil está implementando restricciones que efectivamente prohíben exportaciones de minerales críticos sin procesamiento industrial significativo interno, destruyendo modelos de negocios estadounidenses basados en importar materias primas baratas para procesamiento en Estados Unidos. Argentina, bajo presión popular masiva, está manteniendo control estatal estricto sobre los desarrollos de Vaca Muerta, rechazando ofertas estadounidenses de participación mayoritaria en lo que podría convertirse en la formación de shale más productive fuera de Estados Unidos. Lo que estamos presenciando es nada menos que la reversión sistemática de 150 años de la doctrina Monroe.
América Latina ya no acepta automáticamente que sus recursos naturales existan primariamente para alimentar la economía estadounidense. Ya no tolera pasivamente que compañías extranjeras extraigan value masivo mientras dejan pobreza sistemática en comunidades locales. Ya no cree la narrativa de que desarrollar sus propios recursos y capacidades industriales es imposible sin tutelaje estadounidense permanente. El dominio energético estadounidense en América Latina, que había sido un pilar fundamental del poder global estadounidense desde la Primera Guerra Mundial, ha terminado oficialmente. La era de la soberanía energética latina genuina ha comenzado y México ha declarado inequívocamente de qué lado está en esta transformación histórica que remodelar el orden mundial. El Golfo de México pertenece a México, las reservas de litio chilenas pertenecen a Chile, el petróleo venezolano pertenece a Venezuela y el mundo finalmente está siendo obligado a reconocer estas realidades que Estados Unidos había negado durante generaciones a través de poder militar y económico. Durante décadas, Estados Unidos operó bajo la suposición fundamental de que países como México simplemente no tenían alternativas viables reales a la dependencia económica estadounidense. Esa suposición acaba de ser demolida permanentemente e irrefutablemente. México ha demostrado de manera definitiva que la independencia energética total no solo es posible, sino significativamente más profitable y sustainable que la subordinación a intereses corporativos estadounidenses. Y cuando el país más estratégicamente importante en América Latina puede exitosamente expulsar a 47 compañías estadounidenses y reemplazarlas inmediatamente con socios internacionales que son más confiables, más generosos y menos coercitivos, envía un mensaje cristalino a toda la región. La era del dominio energético estadounidense incuestionable ha terminado para siempre. La pregunta ya no es si otros países latinoamericanos seguirán el ejemplo mexicano de soberanía energética. La pregunta es simplemente cuándo y cuán rápido se extenderá esta revolución a través del continente. México acaba de demostrar que Estados Unidos no es indispensable. De hecho, México ha demostrado que Estados Unidos frequently es el socio menos attractive available para países que buscan desarrollar sus recursos naturales para beneficiar a sus propias poblaciones. Esa revelación va a remodelar las relaciones hemisféricas durante generaciones.